una primera fecha que no pueden perder de vista y por eso la pusimos allí en rojo porque es importante. Después hay un periodo de clases de acción tutorial, 36 son las fechas en que vamos a trabajar en el proyecto. Bueno, ya sabemos que se pueden hacer a través de Teams, unos 20 minutos por grupo, podemos destinar ahí más o menos a poder dialogar y conversar cómo van con ello. Y ahí también podemos buscar alguna forma de hacerlo para que sea más democrático la participación. Aquí hay otra fecha importante. El lunes 10 de agosto se envían los videos, ¿ya? El lunes 10 de agosto. Se envían por UCM virtual, todo se recibe por UCM virtual, siempre. Por este tiempo es mucho mejor, también para la revisión, también queda registrado el tiempo en que ustedes lo enviaron, cuánto lo enviaron, etc. Bueno, la microcápsula de este video, o video, video educativo, si ustedes quieren llamarle, puede durar entre 8 y 10 minutos. Esa es la holgura del tiempo que necesitan ustedes para poder hacer ese video. Entre 8 y 10 minutos. Y la exposición de los videos, vale decir, el día en que nosotros vamos a ver los videos que ustedes hicieron, es el miércoles 12 y el jueves 13 de agosto por Teams. Bueno, y esas clases obviamente serán grabadas y posteriormente nosotros evaluaremos los videos en función de lo que ustedes presentaron. Eso ahí para tener algunas fechas importantes, yo diría el jueves 10, no lo pierdan, el jueves 30, perdón, no pierdan de vista esa fecha, no la pierdan de vista, y la otra es el lunes 10 de agosto, y el miércoles 12 y el jueves 13. Esas son fechas claves. El guión, el formato del guión, tiene los siguientes elementos. Esto ustedes lo hacen en Word. Y lo que busca el guión en el fondo es poder ordenar el trabajo. Antes de pensar cómo lo vamos... Se entiende que es un video, que hay que grabarlo, y hay distintas estrategias para hacer videos hoy día que ustedes pueden utilizar. Son todas bienvenidas esas. Necesita un trabajo previo. Y ese trabajo previo es un guión. Entonces, antes de ponerse a grabar o de pensar en grabar el video, y que además les queda tiempo todavía, yo diría que lo que pueden ir haciendo de manera muy acotada, muy pensada, es el guión. Entonces, la primera parte del guión considera estos tres elementos. Bueno, una portada, eso está de más decirlo, no le vamos a dar mucha vuelta a esa parte del guión. Después habrá una introducción, que es una introducción muy sencilla, fíjense, máximo 300 palabras puede tener esa introducción. Tampoco queremos que el guión se transforme en un trabajo grueso, súper amplio, no. El guión debe encerrar finalmente lo que ustedes quieren después plasmar en un video. En el fondo es la planificación del video. Eso es lo que busca este guión. Y en la introducción consideran... Profesor, dígame. ¿puede grabar la clase, por favor? ¿No está siendo grabada? No. Ya, la grabamos de inmediato. Ya, entonces... Ahora sí. ¿Ven el PPT? ¿No ven nada? No, profe, todavía no. ¿No ven nada? Bueno, lo vamos a poner otra vez porque yo tampoco quedé con la duda si lo estaban viendo o no. Ahora sí. Ahora sí que ven, ¿cierto? Sí, profe. Ya, sí, profe. ¿Y ahora ven una pantalla en blanco? ¿O no ven nada? Ya, perfecto. Sí, portada, introducción. Entonces, la introducción lo que busca es una síntesis del... Y esa síntesis hablará del problema, un problema que ustedes vislumbraron relacionado con las transformaciones de la energía
tipos de energía. No pierdan un PPT que yo creo que la semana pasada les compartí, ya lo deben tener ustedes, donde ahí hay algunos contenidos que pueden considerar para esta parte y también en general para todo el proyecto. Bueno, en esta parte de la introducción deberá aparecer cuál es el problema, 2 o 3 líneas, el problema que ustedes vieron y que quisieran abordar con esta temática de la transformación de la energía y a cuál solución, qué proponen para ese problema. Una descripción del producto, características del inicio, el desarrollo y el cierre. La idea, esto es más para que ustedes puedan ordenarse en el video. Esto de, bueno, pero ¿qué podríamos hacer al inicio del video? ¿Qué podríamos hacer en el desarrollo y ya al final? ¿Sí? Un poco para eso, para no perder también de vista que en algún momento puede servir como un aporte educativo para un determinado curso que ustedes consideren pertinente al que podrían enfocar el trabajo. Y también en esta parte de la introducción, ¿cuáles serían los alcances educativos del producto? En este caso del video. Entonces, resumiendo, en la introducción debe aparecer el problema, debe aparecer la solución, obviamente todo esto bañado por la temática que nos convoca, que son la transformación de la energía, una descripción de lo que va a ocurrir en el inicio, de lo que va a ocurrir en el desarrollo y de lo que va a ocurrir en el cierre y cuáles son los alcances educativos entonces de lo que ustedes pensaron hacer. ¿Ya? Eso es la introducción. Después, algunas palabras claves que también sirven para ordenar el trabajo, palabras claves que ustedes consideren ahí importantes. Como equipo van a pensar, oye, yo creo que una de las palabras clave de nuestro trabajo va a ser energía, otra va a ser energía alternativa, otra va a ser, no sé, ahí ustedes van pensando entre 3 o 5 palabras claves, son palabras estructurantes dentro de su trabajo. Que uno al leerla se daría cuenta, ah, ya, este equipo está trabajando con esto y esto y esto, solo con leer esas palabritas. En inglés se conocen como keywords, como palabras clave. Si yo las leo, es como en 3 o 4 palabras yo puedo saber de qué se trata lo que voy a ver, lo que voy a escuchar. Y después, en el centro del guión, porque esta es la primera parte que tiene que ver como con la introducción, como las palabras claves. Después hay un grueso dentro de este guión que tiene que ver con el objetivo, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que buscan con el trabajo? El problema abordado, recuerden que lo anterior es la introducción, entonces la introducción siempre lo que busca es una síntesis de lo que viene después. Por eso es que aquí no es que se repita, sino que en la introducción es una síntesis. Aquí el problema lo pueden desarrollar un poquito más. Después el diseño de la estructura de la microclase, que también va en la introducción, qué es lo que van a hacer al inicio, qué es lo que van a hacer en el desarrollo del video y qué es lo que hacen finalmente después en el cierre. Ahí ya quedan las enseñanzas, quedan las propuestas, algunas ideas en perspectiva o algunas ideas en proyección pueden hacer ahí en el video. Después hay una parte que se llama de alfabetización y estructuración. Después hay otra parte que se llama conclusiones y finalmente un apartado de bibliografía. ¿Ya? Hay un problema con la secuencia numérica, pero objetivo, problema abordado, diseño, alfabetización, conclusiones, bibliografía. ¿Ya? Y eso es el guión propiamente tal. Entonces tiene, repito, tiene la introducción y después tiene estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Ya? No, eso es el guión, si ustedes se dan cuenta, no es un guión complejo en el fondo, insisto, lo que busca es ordenarle a ustedes lo que van a hacer. Y algunos elementos más de formato que deben considerar para el guión. Esto es para que todos los trabajos vengan iguales y no algunos con unas letras de 12 o 15 o 16 y con unas letras que a veces uno no puede leer a simple vista, etcétera, etcétera. Times New Roman, 11, el espacio es sencillo, los títulos con negrita y cursiva y la forma de abordar las citas y la bibliografía son por APA
2010. ¿Ya? Que seguramente la bibliografía será pequeñita, entiendo. Tampoco es que van a hacer una bibliografía de 10 fuentes o 15 fuentes, serán unas 3, 2, bueno, de donde obtengan información para hacer su trabajo. Después, esto es importante, porque si ustedes se fijan, aquí todo lo que yo les he presentado en esta parte, por ejemplo, en la etapa de guión, es como lo que ustedes van a poner en Word y van a desarrollar. Pero lo que hace la rúbrica, en el fondo, busca después especificar cada uno de esos elementos. Por eso es que hay que prestar atención a la rúbrica. ¿Ya? Hay dos rúbricas, una que evalúa el guión y otra que evalúa el video propiamente tal, la cápsula educativa. Esta es la rúbrica para el guión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que busca en el fondo es evaluar los mismos puntos que están en el guión. Objetivo, el problema, el diseño, la alfabetización, conclusiones y bibliografía. Son los mismos elementos, no hay nada nuevo aquí. ¿Ya? Solo que lo que hace la rúbrica le da un poquito más de desarrollo a lo que está puesto en el guión o a la diapositiva que vimos anteriormente. Por ejemplo, en el caso del objetivo, ¿qué busca evaluar? Si describen con claridad el objetivo del proyecto y lo articulan claramente con un objetivo de aprendizaje, entonces ahí hay una pista ya. Ese objetivo lo pueden redactar en función de un objetivo de aprendizaje que a ustedes les pueda resultar interesante respecto de la temática que estamos abordando. Y si ese objetivo otorga viabilidad en función del contexto escolar. Vale decir, es un objetivo que se tiene que construir o se tiene que pensar o se tiene que levantar en función de un contexto escolar. ¿Ya? En el caso del problema, relatan el problema aportando datos de contexto, identifican una necesidad, explican lo que está ocurriendo al enfrentar el problema, generan algunas preguntas, ofrecen soluciones. Es lo mismo que estaba anteriormente. En el diseño de la estructura de la microcápsula explican y esquematizan con claridad la estructura del producto audiovisual, ya sea al inicio, al desarrollo y al cierre. ¿Se dan cuenta? Lo que tiene que ver ahora con la estructura y con el diseño se vuelve a repetir, porque en el fondo es lo que se va a evaluar en este guión. En la etapa de alfabetización y estructuración explican y relacionan los conceptos asociados a la temática. En el fondo a eso se refiere todo lo que tiene que ver con alfabetización y estructuración. Fundamentalmente, si allí hay 5 conceptos o hay 3 conceptos, los asocia bien, los tienen bien claros, son capaces de trabajarlos bien y en el video después aparecen bien fundamentados, bien definidos, bien trabajados. En las conclusiones, si hay reflexiones y proyecciones del trabajo que hicieron y que están orientadas a fortalecer el desarrollo de conocimientos disciplinarios y transversales en los escolares, como aporte personal y ciudadano. A eso se refiere, o sea, en las conclusiones debieron aparecer algunas reflexiones, algunas proyecciones, algunas orientaciones didácticas que tienen que ver con el desarrollo de algunos conocimientos disciplinares y de actitudes, de valores, de eso. Y finalmente las reflexiones bibliográficas si dan a conocer la relevancia de la referencia bibliográfica utilizada. En el fondo, si hay una bibliografía respecto del trabajo del guión que llevaron a cabo. El producto, esto cuando ya nosotros evaluemos el video, considera los siguientes elementos. La calidad técnica, 1 y 2, y después lo educativo que está dividido en 4 puntos también. En calidad técnica, por ejemplo, la estética de la imagen, los colores, los contrastes que utilizaron, la música, eso, fundamentalmente a eso se refiere la calidad técnica. Después hay otro punto que tiene que ver con la calidad técnica, que es la comunicación, los textos que eligieron, los conceptos que utilizan, la expresión, el tono, la fluidez. ¿Ya? A eso se refiere la parte de calidad técnica. Después lo educativo, se observan mensajes de inicio, vale decir si al inicio se habla del tema, si hay como una breve introducción,
el tema que abordaremos, será el siguiente, cuál es el propósito, ¿cierto? Dentro de un ambiente de relato, de cuento, ¿sí? Que no se note como que están leyendo algo, sino que sea suelto, espontáneo, dinámico. Otro aspecto educativo durante el desarrollo es posible percibir los conceptos clave. Se fijan que todo está relacionado, esto lo extraen todos ustedes después del guión, por eso les digo que es importante el guión. El guión es sencillo, pero es muy importante que se haga bien. Sí establecen relaciones entre los contenidos y todo está dentro de un relato ameno, claro, activo. Yo creo que para eso ustedes tienen mucha pasta. Yo creo que podrían quedarle unos trabajos muy, muy bonitos. Después, el cierre, también en lo educativo, el cierre ya de la cápsula invita a buscar alternativas ambientales asociadas a uso y transformación de la energía. Deja abiertas nuevas interrogantes al final, cuando ya vayan terminando. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo estás funcionando? ¿Cómo estás ocupando la energía? No sé, estoy pensando ya en lo final. Te dejamos estas interrogantes para que las pienses, para que las analices, para que converses en familia, con tus amigos. Da pasos, no sé, también pueden mandar como mensaje al final. El cambio está en ti, no sé, estoy pensando en cómo ya estoy rematando el video. Y uno de los últimos educativos, en general es posible apreciar coherencia entre los aspectos disciplinares e interdisciplinares, algún enfoque educativo, están bien acotados, son viables, etcétera, etcétera. Y el contenido en general es comprensible, se entiende lo que los chiquillos están diciendo, se entiende lo que los chiquillos de segundo año están diciendo con su video, o hay muchos errores o no se comprende, se turban. La verdad que el video quedó divertido, pero no aporta mucho en términos pedagógicos. Por lo tanto, ahí tienen que tener cuidado con eso, si es ordenado, si presenta una lógica, si transmite emociones, si invita a verlo finalmente, ¿ya? Entonces, esta es la rúbrica para evaluar. Insisto, estimados y estimadas, la rúbrica léanla una y otra vez, porque si bien el esquema del guión es como para vaciar información dentro de él, lo que yo debo vaciar de una u otra manera está en las rúbricas. A ver qué dice sobre el objetivo, a ver qué dice sobre la estructuración y la conceptualización, a ver qué dice sobre la bibliografía. ¿Se fijan? Las rúbricas son las que dan finalmente el detalle de lo que hay que hacer. Y eso fundamentalmente es lo que considera el proyecto. ¿Ya? Un guión con una fecha de entrega, unas rúbricas para evaluar, sea el guión y sea la presentación, y eso, fundamentalmente eso. ¿Qué les parece? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿O quedó todo muy claro o quedó todo muy enredado? A veces suele suceder. Pero es el momento para que pregunten, pues, chiquillos. Para eso estoy aquí hoy día yo, para orientarles, para apoyarles, para guiarles. Tenemos tiempo, así que yo creo que... Pero es bueno que si hay dudas las pregunten y las consulten. Bueno, no hay consulta. Dos dudas. Ya. La primera de los conceptos claves, ¿se definen o solamente se nombran? No, yo creo que dice usted en el guión. Sí, en el parte del guión. En la parte del guión, no, solo pide que los declaren aquí. Palabras clave o conceptos clave, ¿a eso se refiere? Sí, a eso me refería. Después está la portada, la introducción y después están las palabras clave. ¿Esos conceptos? Sí. No, esos solo se indican. Energía, coma, Ya. Energía alternativa, coma, sí, entre 3 y 5. Lo ¿Y que en pasa la es que parte eso del video? No, en la parte del video sí. En la parte del video los conceptos que ustedes van a trabajar, si son 2 o son 3 o son 40, es una locura trabajar con 40 conceptos.
pero estoy pensando. Sí, tendrían que dar algunas definiciones de lo, por ejemplo, estoy pensando a ver si trabajan fuentes energéticas alternativas. Bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿De qué estaríamos hablando? Una fuente energética es cha 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 chan, y ahí aparece alguien quizás definiendo. Se conoce como ta 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 tan. ¿Me entiende? Eso. No empezar a... ¿Y una maqueta ¿Cómo? no se presenta en el video? ¿Algo de nuestra imaginación? No entendí lo que me preguntó. En el video casi se presenta alguna maqueta. Si ustedes quisieran hacerlo, a lo mejor para que quede más claro o les sirve como gran apoyo a ustedes esa maqueta, ese modelo, bienvenido sea. Pero pueden hacer una microcápsula que a lo mejor no considere una maqueta. ¿Ya? Pero yo creo que como apoyo quizás les podría venir, les podría venir bien. Si es que van a pensar, dígame. Pero igual un bosquejo, ¿cierto? Igual serviría, ¿o no? Sí, obviamente, sí, pues. Ya. Yo, por ejemplo, ayer estuve en algunas páginas gringas mirando también algunas microcápsulas y después estuve mirando, es que hay poco en Chile, hay algunas que han hecho los profesores en el último tiempo, pero son como muy planas, pero la idea es que, a ver, mi consejo es que pudieran pensar en estos 8 minutos, supongamos. En 8 minutos, claro, parece harto tiempo, pero en 8 minutos, si ustedes hacen un guión bien clarito, bien estructurado, bien armado, y tienen clarito lo que va al inicio, lo que van a hacer en el desarrollo y lo que van a hacer el cierre, yo diría que con 8 minutos pueden hacer un trabajo interesante, dinámico, divertido, pero no por eso sin ningún aporte pedagógico, disciplinar. Yo creo que sí, que es posible. Y apoyarse con algunos esquemas, algunos modelos que ustedes quisieran hacer, les va a ayudar más, sin duda. Sin duda que eso les va a ayudar mucho más. No me cabe ninguna duda. Porque si lo hacen solo en el aire, quizás les va... Sí, yo las microcápsulas podría compartirlas. Lo que pasa es que hay algunas que están en inglés, entonces quizás quedarse más como voy a tratar de buscar algunas que están en español. Pero sí, se las puedo compartir. Se las puedo poner en este mismo PPT al final, para que ustedes le hagan link y las puedan ver. Ideas allí de cómo ustedes podrían hacerlo, o cómo se han hecho algunas. En el caso de las gringas no se fijen tanto no van a entender nada lo que a lo mejor dicen, pero cómo las hacen, ¿ya? ¿Qué es lo que Hoy día hay varias también herramientas que ustedes pueden ocupar, hay programas y software que ayudan, software libre. Yo creo que en esto ustedes saben mucho más que yo. Hay software libres que se pueden ocupar, que se pueden hacer. ¿Ya? Eso. ¿Algún ejemplo de problema que ustedes pudieran identificar? Bueno, hoy día la transformación de la energía, la fuente de energía es una temática que aborda muchos problemas a nivel mundial. ¿Sí? Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, el uso domiciliario de la energía. Ahí tenemos varios problemas, cómo estamos utilizando la energía en nuestras casas, por ejemplo, o todas las transformaciones energéticas que hay en las casas. Este mismo tema, por ejemplo, de todos los artefactos que quedan enchufados en nuestras casas, cuánta energía consumen, habrá un estudio que diga cuánta energía consumen todos esos productos, cuántas transformaciones de energía hay y toda esa transformación de energía que se está perdiendo. El otro día leí un artículo que decía que el 10%, por ejemplo, de la energía que se ocupa en una casa es energía muerta. Vale decir
cuando a ti te llega el cobro de la luz y eso viene por, no sé, por 2.000 pesos, estoy pensando, o 10.000 pesos, en 1.000 pesos de eso fueron productos de pura energía muerta. Entonces, ¿cómo puedo trabajar eso también para niños de primero, de segundo, de cuarto, de quinto? Eso depende de ustedes. Ahí quizá a nivel doméstico hay varias problemáticas que ustedes podrían abordar con el tema de las fuentes de energía, fundamentalmente de la transformación de la energía o del uso sustentable de la energía, ¿ya? Y a nivel a lo mejor regional o a nivel comunal, si son no son todos de Curicó, obviamente, pueden pensar en alguna problemática que hay a nivel comunal, regional, nacional. Pero yo diría como circunscribirse a temas más locales, mucho más locales. ¿Cómo ocupan la energía los colegios, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué hacen los colegios? ¿Se desperdicia mucha energía? Si ustedes han visto ahí podrían encontrar también varias problemáticas con el uso de energía. El tipo de ampolletas que hay, qué significa una ampolleta convencional, hoy día qué significa una ampolleta LED. Bueno, pueden echar a volar la imaginación, yo diría y apóyense también, busquen, no se queden así como, a ver, ¿y qué problema podríamos? También tienen que leer un poquito, tienen que indagar un poquito, tienen que mirar un poquito para que se iluminen. Ah, mira, podríamos abordar este tema. ¿Ya? Por eso, que no los pille el tiempo. La idea es que como equipo vayan, oye, ¿sabes qué? Mira, estuve googleando, estuve mirando, encontré esto, podríamos transformarlo o llevarlo a la escuela con estas características, podríamos plantear este problema, podríamos pensar en esta solución, podríamos hacer este modelo y ese modelo lo presentas tú y yo hablo de esto, no sé. Insisto, por eso es importante detenerse un poquito en el guión. Y en el guión, miro el guión y miro la rúbrica. Miro el guión y miro... Ah, ya, vale. En el inicio tendremos que hacer esto, tiene que ser un video divertido, tenemos que pensar en los colores, tenemos que pensar en la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre mirando las rúbricas y obviamente el guión que ustedes hacen. Una vez que tengan todo eso, el guión hecho y ese guión está en constante diálogo con la rúbrica, entonces ahora me pongo a hacer el guión. ¿Y cómo tiene que ser el guión? Miremos la rúbrica del guión. Tiene que tener esta característica, tiene que tener lo otro. Ya sabemos el contenido porque lo tenemos el guión. ¿Sí? Entonces ahora miremos cómo lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que tiene que llevar? ¿Qué es lo que tiene? Echen a volar la imaginación. Yo creo que les puede resultar un muy buen trabajo y obtener una muy buena nota. Que uno diga, así, al mirarlo a priori ese trabajo y diga, wow, no, súper bien, se las mandaron los chiquillos aquí, está súper claro, está súper es dinámico, conceptualmente está bien trabajado. Ese otro consejo, no se ahoguen con muchos conceptos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que la semana pasada estuvimos hablando de fuentes de energía, tipos de energía? Entonces, tampoco ahogarse con muchos conceptos. ¿Ya? No matarse ustedes mismos con muchos conceptos y conceptos que a lo mejor ustedes sepan de qué se tratan. Les mandé el link de las simulaciones, por ejemplo. En una de esas, si siguen hurgueteando en todo ese grupo de simulaciones que hay, también podría ser que les sirvan esas simulaciones. Entonces, a lo mejor no hacen una maqueta y ocupan alguna simulación. No sé, insisto, yo tengo mucha fe en ustedes, tengo mucha fe en que van a hacer un muy buen trabajo porque ustedes son plásticos en ese sentido y además son muy busquillas, pues, ustedes son de redes, son de computadores y de cosas, entonces yo creo que no debieran tener. Cuando conversamos con el profesor Felipe sobre cómo transformamos este proyecto, pensamos que podrían resultar cuestiones interesantes porque ustedes son mucho más amigos de lo informático que nosotros, por ejemplo. Así que eso. La invitación que yo les hago es que, como después vienen clases tutoreadas, vale decir, yo me voy a encontrar con los grupos y les voy a ir haciendo observaciones, comentarios a lo que ustedes vayan haciendo. La idea es que desde ya
que desde ya empiecen a trabajar en el guión, eso. Verónica, ¿en qué consiste la exposición? Es el video, es eso. El grupo dirá, bueno, nosotros en este momento vamos a presentar nuestro trabajo y se le dará vuelta al video y eso. Finalmente la esencia del video es, o sea, la esencia del trabajo es el video, obviamente. Y ese video en concordancia con el guión. Pensamos en el guión porque el guión, si no se hace, les puede quedar un trabajo demasiado estructural, que no tiene ninguna esencia, no tiene ningún fundamento. Entonces, a eso nos referimos. Fundamentalmente la presentación del trabajo tiene que ver con eso. Y a lo mejor el video también, ustedes dirán algunas cositas, cómo lo hicieron, cuánto les costó, no sé, a lo mejor también habrá allí un diálogo coloquial respecto de lo que para ustedes significó hacer ese trabajo. Pero fundamentalmente, recuerden que la calificación, la nota es en relación al guión, en relación al video. ¿Sí, Juan Pablo? Profesor, a ver si lo entiendo bien. El guión, entonces, contempla, por así decirlo... Se te cortó. ¿Aló? Sí, ahora sí. No sé por qué se silencia, profesor. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para saber si lo entendí realmente. El guión, yo tengo claro que el guión va a reflejar lo que va a exponerse finalmente en el video, en la cápsula. Sí, perfecto. Por eso responde al nombre de guión. Claro. Pero frente al guión, a lo que compone el guión, cuando usted en la parte de los tópicos donde está inicio, desarrollo y cierre, yo eso lo relaciono directamente a lo que hemos trabajado en este último semestre de la planificación de una clase. Es decir, este guión contempla en esos estados, los momentos como de una clase. No, lo que pasa es que, claro, lo relacionaron ustedes directamente con la clase, pero en el fondo es para que... Yo lo relaciono así, profe, por eso se lo planteo así, para ver si es que lo estoy entendiendo o no. La idea es que si circunscriben a una clase les va a quedar muy cuadrado. La idea es que tengan presente de que ese guión tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre, eso. ¿Cierto? Ajá, y en el inicio, como lo presentaba en una parte, la parte de las rúbricas, lo que iba a ser evaluado, presentaba el hecho de un objetivo. Claro, y es como dejábamos nosotros, dentro de nuestra gestión, presente, desde ese objetivo derivábamos, ya sea una acción de reflexión. No sé si me estoy explicando, profe. Cuando usted habla específicamente de la parte del objetivo. Claro, el guión tiene que llevar un objetivo y ese objetivo tiene que estar en diálogo con algún objetivo de aprendizaje. O sea que sí es como en cierto modo relacionándolo a una clase. Pero cuando lo dices a una clase tú te refieres, ya, bueno, como estoy pensando, voy a hacerlo como si fuera, bueno, partió el video. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. ¿Qué saben ustedes de las energías alternativas? Y empiezo a actuar yo. ¿Han escuchado ustedes algunas veces hablar de energía alternativa? ¿Alguien me puede levantar? No, no es eso. ¿Me entiende? No se trata de eso, sino que lo que busca el video es, sin duda, poder presentar una temática que tenga relación con una temática educativa, que ya sabemos que transformación de la energía es una temática educativa que se debe abordar como en quinto, en sexto, en alguno de estos cursos, cuarto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, a que este guión o este trabajo sí tiene conexión con el tema educativo, por supuesto, pero no hay que llevarlo a cabo ni desarrollarlo como si yo estuviera haciendo una clase oral o una clase en ese video, ¿sí? A eso se refiere. Y obviamente tiene que tener una estructura, vale decir, para que no les quede tan desordenado. Uno más o menos debiera ver en ese video que hay una introducción, o sea, que hay un inicio, que hay un desarrollo y que hay un desenlace, que hay un final, ¿ya? Y lo que debe ocurrir en el inicio, lo que debe ocurrir en el desarrollo y lo que debe ocurrir en el final es lo que las rúbricas dicen, lo que las rúbricas solicitan o lo que las rúbricas van a evaluar,
A ver qué dice. Michelle se asocia más al video de historia, según entiendo. ¿Hicieron un video en historia? ¿O no? No lo entendí. ¿Como una historia? Dice Michelle, ¿o no? Se asocia más al video de historia, según entiendo yo, con un objetivo, un contenido que se llama... Claro, el contenido está súper claro, es transformación de la energía, ya no tienen que pensar en otro contenido, ¿sí? El contenido tiene que ver con la energía, tiene que ver con transformación de la energía, tiene que ver con fuentes de energía, esa es la temática. Y obviamente el objetivo va en esa misma línea. Y lo que les decía yo es que le daba una pista de que ese objetivo lo podían redactar o lo podían construir en función de algún objetivo de aprendizaje que encuentren en algún curso que tenga directa relación con el contenido que ustedes van a tratar. ¿Ya? Yo les pediría que empiecen a trabajar en el guión. En la medida que ustedes van a trabajar en el guión y vayan dando las rúbricas y qué es lo que se solicita, se les va a ir facilitando el trabajo más, porque van a ir despejando más dudas y ya vamos a ir por esta línea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, trácense primero, por ejemplo, un objetivo. Vamos a hacer esto, vamos a trabajar esto. ¿Sí? Y ese objetivo después a lo mejor van a pensar en una problemática y frente a esa problemática van a pensar en alguna solución. Por ejemplo, el mismo caso que le decía yo de qué pasa en las casas con toda esta energía muerta, ¿no? Esta energía entre comillas muerta que ocupan todos los aparatos que dejamos enchufados, incluso un alargador también, sí. Entonces, ahí yo tengo un problema. Bueno, ¿cuál sería la solución? Inventamos una canción, no sé, o creamos una canción. Ahí echen ustedes a volar su imaginación. Estoy pensando en ese ejemplo. Pero podrían haber otros más. El cómo a lo mejor en una escuela rural hay un problema de agua y no hay energía eléctrica disponible. Entonces, ¿cómo puedo utilizar la energía panel fotovoltaico? Ahí hay un problema, pero hay una solución también, entonces, y ahí hablarían de cómo funciona el panel fotovoltaico, qué es lo que ocurre con la acción de la luz del sol y cuáles son las transformaciones de la energía que habrían en ese panel. Primero hay una energía lumínica, ¿cierto? Y esa energía lumínica después transforma, algo incide en los fotones en ese panel y eso se transforma en energía eléctrica. Bueno, y es posible entonces traer electricidad a ese colegio. Bueno, ¿me entienden? Pero siguen dando vuelta y dando información y conceptualizando la gran temática que tiene que ver con la transformación de la energía. Y así pueden ir pensando también en otros problemas que quizás puedan encontrar. Eso. ¿Cómo? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos? Eso, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? ¿Hay más consultas? Profe, una consulta. Consúlteme. ¿El video se puede hacer así como con animaciones? Sí, claro, pues, obvio. Ya, gracias. Sí. El video se puede hacer con animaciones, con sus voces, aparecerá alguno. La idea es que el equipo ahí eche a volar imaginación y miren, yo les voy a compartir algunos videos, unos muy planos para que tengan una idea y a lo mejor otros también un poquito más dinámicos y se van a dar Profesor, cuenta de que, ¿sí? Disculpe, Sí, pero me cuesta un poco entender este tema y quiero dormir tranquilo hoy día en la noche, profe. A ver, supongamos que mi tema va a ser el problema ecológico que hay detrás del uso masivo del tipo de energía resultante de la combustión, como por ejemplo la leña. Ya. Supongamos que esa es mi problemática. Pero es muy grande. Pero estoy A lo mejor jugando podría- a emular un supuesto para ver si lo logro entender, profe. Ya.
Se te corta, Profe, por no favor. sé por qué se silencia el micrófono, pero voy a intentar hacerlo en los 10 segundos que me dejan hablar. Suponiendo que ese fuera mi problema, profe, tendría que partir definiendo cuál es el tipo de energía. Se me corta, Juan Pablo. Otra vez se silencia, no sé por qué se silencia, profesor. Estoy con mi teléfono, así que no sé qué pasa. Pero ya, si el problema fuera las complicaciones climatológicas que genera el uso excesivo de la combustión de la leña, tendría que definir la materia prima que se utiliza, de dónde viene, la deforestación que se crea, por decir algo. Claro, pero ahí las te pasa razones principales del por qué este tipo de energía o el consumo de este tipo de energía es tan prominente. Claro, pero ahí ya te empiezas como a ampliar y arrancar del tema. Es que por eso estoy tratando de proponer todos los puntos que se me vienen a la cabeza imaginándome, porque después de abarcar todos esos puntos yo tendría que suponer o proponer una alternativa, una solución alternativa. Claro. Sí, que, pues que sí. inclusive ahí específicamente a contradecir o a eliminar los estragos que traen originalmente lo planteado en mi problema original. Claro, pues fíjate, por ejemplo, que a nivel, estoy pensando a nivel global, no a nivel global en la comuna de Curicó y a nivel nacional. Se sabe que hay ciertas ciudades que en el año tienen problemas de contaminación atmosférica producto de la quema de leña, ¿cierto? Del uso de biomasa para la calefacción domiciliaria. ¿Sí? Exacto, de la séptima región de Chile en adelante, ese problema es algo que nos pasa siempre. Temuco, Los Ángeles, después el tema ya también llegó a Curicó, Talca, Rancagua y por ahí estamos, con graves problemas de contaminación atmosférica en el invierno. Sí, ahí obviamente hay un tema de energía, sin duda, el uso de la biomasa, ¿se acuerdan que en los PPT anteriores hablábamos de la cantidad de fuentes que tienen que ver con biomasa que ocupan los países en vía de desarrollo? Bueno, nosotros estamos ahí. Ciertamente hay una problemática que tiene que ver con un tema ambiental. ¿Sí? Dirigido y así, planteado como vagamente. Hasta ahí podría considerarse un problema. Ahora, ¿cuál podría ser la solución? El Ministerio de Ambiente hace años que está trabajando en alguna, que yo diría que no es solución, es contrarrestar esa situación, que es cambiar las estufas convencionales por estufas a pellet. ¿Ya? Porque contaminan menos, porque la cantidad de humo que eliminan es mucho menor, tienen una tecnología distinta. Y entonces ahí había un problema y hay una alternativa de solución, pero el problema no ha terminado ahí porque es una inversión muy grande, son muchos millones de inversión. ¿Te fijas? Sí, como problemática está bien, pero es demasiado grande, ¿me entiendes? No, profe, sí lo comprendo, pero me refiero así como estructuralmente, como se lo planteo, es más o menos similar así lo Esas son las ideas, sí. Entonces lo único que tienes que hacer ahora es bajarla mucho más. Y la puedes circunscribir, no sé si la temática de la problemática puede ser en el colegio, en algunos lugares en específico. Sí, puede ser para un colegio en la ciudad, para un colegio rural, para una problemática que ustedes identifiquen, por ejemplo, en sus familias que viven en el campo, o ustedes que están pensando con alguna problemática que tienen en casa y la podrían solucionar con alguna transformación de la energía de fuentes renovables sí, pueden echar a volar su imaginación en el colegio o fuera del colegio, en colegios rurales, en colegios públicos, en el pueblo en donde está circunscrito el colegio, en su familia, en su casa. O sea, la energía ustedes saben que es transversal, la ocupamos todos. O sea, queda abierto el hecho de aplicarlo en una realidad, valga la redundancia, real o una ficticia. Yo diría que sea aterrizada. Yo identifico una problemática real, pero la aplico en un ambiente, en un algo ficticio. Sí, pero la problemática es real. Podría ser simulado, claro, sí podría ser simulado también. Sí, lo que les decía el profesor Felipe el otro día de un trabajo que hizo un grupo que veía esta problemática de cómo el agua podía llegar a una reserva nacional que se podría estar incendiando y que no tiene agua. Entonces estos chiquillos pensaron que ese era el problema y la solución fue utilizar una serie de fuentes de energía alternativas para poder subir el agua hasta el cerro.
es una idea, a lo mejor nunca se va a llegar a concretar porque es inviable, porque es muy cara, porque para eso están los helicópteros, etcétera, etcétera. Pero era una idea que los chiquillos echaron a volar y eran capaces de defenderla bien. Eso, sí, también es una posibilidad. Pero consejo, es como aterrícenla, bájenla. La idea que está dando Juan Pablo no está descabellada, es una buena idea, pero es muy grande, se van a complejizar mucho si ustedes, por ejemplo, la problemática de la contaminación atmosférica por uso de la transformación de la energía de biomasa en las ciudades. Ya, tengo esa problemática, súper bien, pero la solución a lo mejor es muy... ¿Cuál sería la solución? Leña certificada, sí, pero la leña certificada igual sigue contaminando. Lo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, sí, pero a lo mejor eso a nivel de políticas gubernamentales mucho mayores. Entonces, por eso pensamos en algo más aterrizado, más chico, a lo mejor más sencillo. A veces hay cuestiones muy sencillas a las que ustedes podrían hacer una cápsula invitando al cambio, a la transformación, al dar paso, al cuidar la tierra, no sé. Ahí pueden mezclar eso. Eso, pues, chiquillos. Así que a ponerse a trabajar y nos vamos encontrando en las clases, vamos conversando, ahí nos vamos a ir juntando. Yo creo que ¿cómo lo podría hacer? Quizás para que después en las clases en que vamos a tener tutoría, cada grupo converse conmigo nomás. Este era el general, pero después, a ver... ¿Quién comparte información con ustedes? Emilio, ¿cierto? Pero yo tengo a ustedes los grupos. Yo tengo los grupos. Siempre va a ser el grupo número 1 el de Michelle, el 2 va a ser el de Jocelyn, el 3 va a ser el de Juan Pablo, el 4 va a ser el de Carla y el 5 va a ser de Marcela. Entonces, cuando... ¿Quién podría ser? Le podría avisar a... Emilio comparte información con ustedes, ¿cierto? Emilio no está aquí. Pero Emilio me parece que profesor, sí, los dos delegados por un grupo de WhatsApp donde estamos, la mayoría del curso se comparte la información. Ah, ya. Entonces podría ser, pero no olviden que en algún momento se aparece grupo 1 de las 2:30 hasta las 3, significa que en ese grupo... En ese horario viene a conversar conmigo, a tutorear y a dialogar y a contarme lo que han hecho, y que incluso lo pueden presentar ustedes, pueden compartir pantalla conmigo, yo puedo ir viendo lo que van haciendo. El grupo de Michelle, se aparece 2 después de las 3 hasta las 3:20, el grupo de Jocelyn. ¿Ya? ¿Les parece así si lo hacemos? Mejor. ¿Están de acuerdo? Y sí, profe, ningún problema. Yo creo que no hay ningún problema. Ya. Entonces, cuando tengamos la siguiente clase de tutoría, que creo que es, ¿cuándo es? El 30 parece, 30 de julio. El 30 de julio, aunque esa clase, yo con usted no, esa clase no la vamos a poder hacer de tutoría, o una parte quizás de tutoría, porque el 30 de julio tengo que a ustedes conversarles sobre el último taller que tenemos. Así que no, esa no va a poder ser, o al menos... No, porque tengo que presentarles yo el taller. No, esa clase podría ser la del 6 de agosto. Ustedes tienen que entregar pero el guión lo tienen que entregar el 30. Entonces, ¿qué pueden hacer con el guión? El guión me lo pueden enviar antes a mi correo. ¿Les parece? Las otras clases son del video, fundamentalmente. Pero el del guión... Si quieren, me pueden escribir y me decir, profesor, mire, esto llevamos, ¿qué le parece? ¿Les parece o no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya. No, porque la clase del 30 no la podemos hacer como tutoría, porque tengo que yo a ustedes llegar a un acuerdo con el taller lo vamos a conversar ese día, con el taller número 3. Así que... Profesor. Dígame. El día 23 no iba a conversar con todo el curso por el taller. Estoy tonteando, tiene toda la razón, exactamente.
Sí, muy bien. Entonces, las tutorías las partimos el 30, pero el 3 vamos a conversar del taller. Muchas gracias por la aclaración. Yo a veces me despisto. Gracias, gracias. Sí, efectivamente. De vuelta del receso, entonces, el 23 vamos a conversar del taller, que yo creo que vamos a llegar a un muy buen acuerdo con ese taller. Les tengo una muy buena propuesta. Entonces, porque yo tampoco quiero agobiarlos más. Sé que con este taller van a tener, o sea, con este proyecto van a tener de sobra. Entonces, pero vamos a conversar ese día cómo vamos a lograr la tercera nota de la parte que a mí me corresponde de este curso. ¿Ya? Y el 30 partimos las tutorías entonces, para el video. ¿Ya? Entonces, el 30 de julio vamos a partir las tutorías y se conecta a las 2:30 el grupo de Michelle. Yo creo que con 20 minutos estamos bien. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Sí, por ahí, 20 minutos. 2, 4, ocuparíamos más de una hora. Ya, pero bueno. No hay porque después tienen clases, ¿o no? El día jueves. No, profe. Ah, ya. Entonces yo creo que con unos 15, 20 minutos a lo mejor por ahí. ¿Les parece 15 minutos? ¿Estaríamos bien con 15 minutos? 2, 4, 6, porque hasta Juan Pablo tendríamos 60 minutos. Ya, pero dejémoslo inicialmente en 20 minutos esa tutoría para el video. En el fondo es ir viendo cómo va el video, cómo lo van haciendo, cómo están pensando hacerlo, qué ideas tienen para grabarlo. Sí, yo creo que con 10 minutos estaríamos bien, porque en el fondo es un diálogo, es una conversación más que ese día presentar el video, no, es un diálogo. Entonces yo creo que con 10 minutos. Entonces parte ese día, el 30, el grupo de Michelle, pasan 10 minutos el grupo de Jocelyn, pasan 10 minutos el grupo de Juan Pablo, pasan 10 minutos, tienen que calcular ustedes. Entonces pasan 10 minutos el grupo de Carla y pasan 10 minutos el grupo de Marcela. ¿Ya? ¿Están de acuerdo o no? Ya, se fueron. Así que, eso, chiquillos. Eso. ¿Estamos? Ya, y a trabajar en el guión, para que lo puedan entregar el 30. Sí, profesor, estamos de acuerdo. Ya, cuídense, traten de descansar, o descansen, ¿ya? Así que yo también trataré de descansar, pero sé que tengo que revisarle trabajo a ustedes, así que bueno. Pero bueno, así es la vida. Cuídense, nos vemos. Un abrazo cariñoso y fraterno. Nos vemos el 23. Chao, profe. Chao, nos vemos el 23. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes. Gracias, Chao, chao. profesor. Chao. De nada. Chao. Chao, profe. Chao.